Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión en directo vía Instagram. Mira, en esta semana, este viernes, os quería hablar de otro tema. Vamos a abordar el tema de la astrología. Por varias razones, porque hay algunas personas que me lo han pedido desde hace tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pese a veces a mis pequeñas resistencias, pero bueno, he decidido hacer esta charla también porque ahí a veces el tema de la astrología no está bien entendido. Hay mucho desconocimiento de lo que es realmente esta ciencia milenaria, cómo funciona. Hay mucha confusión y quería poner un poquito mi granito de arena para explicar lo que es la astrología, cómo funciona la carta astral, qué es esto de los zodíacos. Entonces espero que también a través de esta pequeña charla sea una pequeña ayuda, ¿no? Para muchos de vosotros que estáis interesados en este tema, ¿no? Y luego también porque es un tema que a mí me fascina, a mí me encanta, ¿no? Yo desde muy joven siempre he tenido interés por este tema de la astrología, ¿no? Es algo que, no sé por qué, a veces se generan inquietudes internas que te llevan a focalizarte en esos temas, a leer, a investigar, a hacer cursos, a conectar con personas que se mueven en esos ámbitos. Y yo desde muy jovencita siempre he estado un poco con esa inquietud, ¿no? Entonces, desde esa época, desde que tenía 17, 18 años, pues la verdad es que no he dejado de conectar con este tema, ¿no? A través de muchos cursos, a través de personas muy diestras en esta práctica y que he tenido una gran oportunidad de aprender con ellas, a través de mi maestro de meditación, que también me enseña astrología desde hace ya más de 10 años. Entonces, para mí es una pasión. Lo vivo desde muy de dentro y desde eso que os quiero transmitir, desde esa pasión, pues enseñaros un poquito desde mi experiencia, desde lo que yo sé. Y la charla de hoy va a ser una charla muy básica, quiero decir que en otras charlas iremos profundizando un poquito, pero esta charla de hoy va a ser como muy fundamental, es decir, desde los parámetros de lo que es la astrología y cómo se estructura el tema del zodíaco y la carta astral, es decir, sus bases. Si no entendemos sus bases, y lo vamos a explicar de una forma pues que sea muy sencilla, porque a veces se utilizan términos muy complejos. De hecho, la astrología es una ciencia que tiene sus complejidades. Ya antiguamente los maestros, los sabios de la época, pues eran muy estudiosos en el tema y con los medios que tenían intentaban indagar en esta ciencia, en este misterio de los planetas, de las estrellas, del cosmos, en definitiva, ¿no? Pero con parámetros que sean sencillos para que lleguen a todos vosotros, ¿no? De entrada para personas que no tienen ni idea de lo que es, ¿no? Y luego para las personas que ya tienen un cierto interés y quieren profundizar un poquito, pues tener esa base. Entonces, fijaros que la astrología, se la consideraba ciencia, una gran ciencia, ciencia milenaria. ¿Por qué? Porque dentro de lo que se reconoce tiene más de 4.000 años. Pero hay muchos textos más antiguos que ya figura el estudio de las estrellas, la indagación de cómo funcionaba o cómo se movían los planetas, están en los escritos más antiguos de la humanidad. Entonces viene desde mucho más atrás, aunque haya desde hace 4.000 años para acá un poquito esté como más estructurado, ¿no? Toda esa información. Entonces fijaros cómo la astrología, si se mantiene en el tiempo, a pesar de todas las épocas por las que ha pasado, es porque tiene una esencia, tiene algo que es consistente, tiene algo que es auténtico. Es como el yoga. Todo lo que perdura en el tiempo tiene fundamentos
coherentes, a pesar de que ciertas corrientes a lo largo de la vida, a lo largo del desarrollo humano, pues le hayan dado un mayor o menor valor, precisamente dependiendo de esas corrientes, ¿no? Entonces, la astrología en esencia se trata de eso, del estudio de los planetas, el estudio de las estrellas, el estudio en un inicio, pues el primer astro que donde se fijaban las personas, los seres humanos, era el Sol y la Luna. Y eran sus referentes, es decir, los inicios de la astrología se fundamenta en esa búsqueda de algo más allá, en algo divino, en esa deidad que antes era pues el Sol, la Luna y los planetas que conseguían percibir a través de los medios que tenían, ¿no? Los inicios se fundamentan en Babilonia, que era antigua, lo que es Irak ahora. Entonces, ahí está un poco estructurado esos inicios de una forma mucho más coherente. Empiezan a establecer fundamentos teóricos que luego se van desarrollando en relación a las diferentes culturas. Luego se extendió desde los egipcios y finalmente, sobre todo los griegos, lo que estructurado lo que hoy en día se conoce como la astrología más occidental y más contemporánea. Es desde los griegos que de alguna manera estructuraron esa simbología a través de signos, planetas, para a través de ellas darle un sentido a cada uno de ellos, darle una interpretación. Entonces, desde los inicios de la astrología, los parámetros que los movían eran precisamente sostenerse en algo, creer en algo y luego sintonizar y conectar con elementos que le ayudaban a potenciar la vida cotidiana que había en esa época, ¿no? Pues antiguamente los sabios, los sacerdotes recurrían a la astrología para ver cuándo se promovían las guerras, cuándo se promovían las batallas, cómo influía a nivel de los cultivos, para estudiar las estaciones anuales, todos los ciclos del movimiento del Sol, el movimiento de la Luna. Se estudiaba también muchas veces para los ritos, es decir, para muchos elementos importantes en la época, para temas de salud, de enfermedad. Entonces, fijaros cómo en aquella época era tan relevante, tan importante los fundamentos de observar a los planetas y cómo era su influencia. No podemos obviar que desde otros ámbitos que hemos hablado de que somos energía, de que somos campos electromagnéticos. Y estos campos electromagnéticos, tanto en el macrocosmos como en el microcosmos, están ahí. Y hay una interrelación entre todos estos elementos. El macrocosmos es cuando miramos hacia arriba y vemos la inmensidad de este infinito, de este universo, con todo lo que conlleva, con todos los planetas, con todas las estrellas que están a nuestro alcance visual o a través de elementos que hoy en día tenemos, como los que no llegamos a observar, a ver. Pero a pesar de esa inmensidad, repercuten en todas esas ondas electromagnéticas sobre la Tierra como planeta, sobre los elementos que voltean la Tierra, esas ondas que emitan la propia Tierra, y también sobre, a nivel del microcosmos, nosotros, que formamos parte de ese microcosmos, con toda la vida en la naturaleza. Entonces, ahí hay una interrelación enorme, y eso es lo que se estudiaba antiguamente a través de esta ciencia que era la astrología. De la astrología deviene la astronomía. Es decir, primero fue la astrología como elemento un poco más místico, ¿no? Pero es que después, en esa indagación, en ese estudio de los astros y las estrellas y los planetas, pues deviene la astronomía como un elemento más matemático. Entonces ahí está más exento de lo que es la interpretación, pero hubo muchas épocas en la Edad Media y en la Antigüedad donde ambas ciencias iban a la par
y se complementaban entre sí, con lo cual los fundamentos de toda esta base astrológica están como muy solidificados, se hayan podido modificar de alguna manera en el tiempo, pero las bases se han mantenido ahí. Y a través de las diferentes corrientes, como son, por ejemplo, la astrología hindú, la astrología china, la astrología aquí occidental, entonces todas con sus diferentes variantes, pero siempre hay un fundamento. Y es que hay una influencia planetaria y astral sobre nuestra existencia, sobre los seres humanos, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de interactuar, en nuestra forma de movernos en el mundo. Ahí esas influencias determinan, y a través del estudio, cómo cada planeta, por ejemplo, influye de una forma determinada, cómo el Sol tiene una influencia diferente al resto de los planetas, la Luna igual. En toda esa indagación se va estructurando lo que hoy en día se conoce como el zodíaco, ¿no? Entonces, si la astrología perdura en el tiempo, fijaros cómo a lo largo de su recorrido, por ejemplo, Platón y Pitágoras lo tenían ahí como uno de los estudios profundamente relevantes dentro de la época. Se consideraba ciencia. Luego también en la época, en el siglo XVII, por ejemplo, formaba parte de los estudios era como universitarios en Italia, en Alemania. Posiblemente después con el tiempo se ha ido en la época un poco más científica, cuando ya estaba Newton, cuando estaba Descartes, pues el concepto de astrología se dejó un poco de lado, se la consideraba como algo mucho más esotérico, mucho más popular, ¿no? Y perdió un poco su intensidad. Sin embargo, no se ha perdido en el tiempo. Y hoy en día, posiblemente en muchos sectores se la considera como una pseudociencia, ¿no? Ya sabemos que la ciencia moderna, hay muchos ámbitos que no contempla, que no acepta, simplemente porque hay cosas que no se pueden demostrar, no se puede demostrar desde la racionalidad. Entonces, la astrología es una mezcla un poco de todo, es una mezcla de investigación, de ciencia, de magia, de energía, y dentro de todo ese contexto experimentado a lo largo de todos estos siglos, pues hay cosas que la ciencia no puede determinar con claridad. Entonces, claro, desde estos parámetros, pues posiblemente hoy en día es como que no le da una gran fiabilidad. Pero la astrología está ahí. La astrología se manifiesta desde la propia experiencia, tanto en los estudiosos, en los que interpretan, como en las mismas personas que en numerosas ocasiones nos han podido interpretar una carta natal, han podido hacer nuestra lectura y reconocemos, identificamos mucho de todos esos parámetros, de todas esas influencias, cómo realmente eso está ahí, cómo toda esa información que se habla y esa influencia que ejercen cada uno de estos elementos, de estos símbolos, realmente plasma mi forma de funcionar, o condicionan, o estructuran, o ejercen una cierta influencia sobre ese carácter, sobre esa personalidad con la cual los seres humanos nos identificamos. Por esto, desde esta perspectiva, independientemente de lo que considera la ciencia moderna la astrología, lo que sí es real, lo que últimamente se está también como consolidando más lo que significa y el sentido de la astrología, es que es una ciencia, es una disciplina metafísica. ¿Qué quiere decir metafísico? Que va más allá del proceso físico.
Es decir, es una indagación que profundiza más allá de contextos a veces explicables con la palabra o con el razonamiento o con el raciocinio, ¿no? Sino que son fuerzas que están ahí y que los investigadores, los antiguos y los de ahora, cada vez más definen e incluso también amplían toda esa información. Porque la astrología tradicional, la que viene desde los griegos hasta hoy en día, que es la que ha consolidado una serie de parámetros, unos arquetipos en lo que significan, lo que son los signos y los planetas y las casas, esta información cobra dimensiones también hoy en día a través de numerosos estudios más amplias, más definidas, más refinadas. Es decir, ya no basta con coger un libro y decir, bueno, pues es que Aries dice esto, y yo tengo que ser eso. Es que esa información es mucho más amplia desde esos arquetipos que ya quedan un poquito demasiado estructurados para hoy en día incorporarse información mucho más rica, mucho más variable y también mucho más útil, porque define mejor, pero a la vez abre más puertas. No es aquello de quedarnos con parámetros donde nos condiciona un poco el decir, bueno, es que yo soy este signo, me influye de esta manera y ya está, y todo se acaba ahí. No, es todo lo contrario. Entonces, la astrología nos lleva a que es un lenguaje. Es decir, en realidad la astrología es un lenguaje de símbolos, es una forma de interpretar una información. Sabemos que existen otros lenguajes a través de los símbolos. Entonces la astrología es uno de ellos y la información que se adherió a cada símbolo fue dado también por la propia experiencia a lo largo de los siglos. Entonces descubrieron, por ejemplo, que cuando Marte pasaba por una latitud, por una longitud determinada que influenciaba sobre la Tierra, pues ejercía una cierta influencia a nivel, por ejemplo, climatológica, a nivel terrestre, a nivel de cultivos. Cuando también se hacía el estudio de las personas, en aquella época igual que ahora, pues también se determinaba, se veía cómo con cada vez cierta recurrencia, cierto planeta ejercía un tipo de influencia. A lo mejor aparecía Urano por ciertos contactos, ciertos aspectos, y resulta que generaba en las personas que tenían aquellas frecuencias, pues un tipo de reacciones determinadas. Entonces, al final, a través de los estudios profundos que se hacía de la astrología, se dieron cuenta cómo cada signo, cada elemento que conformaba esta simbología astrológica generaba una serie de cualidades, una serie de influencias que van determinando pues esas tendencias que tenemos cada uno de nosotros. Tendencias que se iban dando pues desde ese ámbito que hemos dicho, desde el ámbito personal, individual, hasta ámbitos un poquito más complejos como es climatología, como es naturaleza, como es entorno a nivel de terrestre, e incluso los mismos movimientos que había astrales, ¿no? ¿Cómo se estructuraba esto? Esto se estructuraba pues simplemente estudiando los movimientos de los planetas, estudiando los movimientos del Sol, siempre desde una perspectiva terrestre. Es decir, la Tierra desde aquí se observaba y cuando había esa proyección a través de los aparatos adecuados para mirar los planetas, se veía cómo los planetas circulaban en una velocidad, cómo el Sol también tenía su propia velocidad, la Luna. Entonces, la distancia que había entre unos y otros, todo eso determinaba parámetros, influencias diferentes.
Entonces sabemos, por ejemplo, que la Luna se vuelve en el mismo círculo que recorre en 27 días. El Sol lo recorre en un año, en 365 días. Entonces hay 3 planetas que se mueven más rápidos, como son Mercurio, Venus, Marte. Hay planetas semirápidos o semilentos, como es Júpiter, Saturno, y planetas que son muy lentos, que son los más lejanos, que son pues Urano, Plutón y Neptuno. Entonces, desde este movimiento se daban cuenta cómo unos influían mucho más directamente que otros en relación a cómo quedaba estructurado esa carta natal. Entonces, la astrología lo que estudia son estas fuerzas electromagnéticas y cómo nos influyen en cada uno de nosotros, en los seres humanos, en este caso, ¿no? Entonces, ahí se estructuró también por lo que era el zodiaco. El zodiaco es, dentro de lo que es la astrología, es como una banda, ¿sí? Es una banda celeste en forma de círculo que rodea a la Tierra, y desde ahí, desde la Tierra, se observaba esta banda donde se situaban todos los planetas, el Sol, la Luna y las constelaciones. Las constelaciones que se le dieron el nombre pues, de cada uno de los signos: Aries, Tauro, Géminis, ¿sí? Cada uno de ellos, los 12 signos. Entonces, esta banda celeste que rodeaba todo el círculo de la Tierra, tenía un movimiento determinado, los más o menos lentos. Entonces, dependiendo de la hora, el lugar y el día de nacimiento, se generan unos parámetros determinados. Es decir, como un código genético. Se estructura unos parámetros, un mapa estelar, donde cada planeta y cada constelación, el Sol y la Luna, se sitúan en un momento preciso. Ese código es el que determina tu carta astral o la carta natal individualizada. Por eso es tan precisa, ¿no? Por eso es tan determinada, porque no es aquello de decir, bueno, pues es que yo soy el signo solar tal. El signo solar es la ubicación del Sol dentro de esa banda celeste donde están las constelaciones, y el Sol en ese círculo, a la hora del día de tu nacimiento, pues se ubicaba en un signo. Ese es tu signo solar. Entonces, eso lo solemos conocer todos, ¿no? Dentro de esa información. Pero hay una información mucho más completa. Entonces, ahí la da, por ejemplo, el lugar, y la da la hora. La hora es fundamental para estructurar ese esquema, ese mapa, ese gráfico, en definitiva, donde cada signo, cada planeta se ubica en un lugar determinado y determina de una forma clara y completamente precisa y determinada la influencia que ejerce cada uno de ellos sobre ti, sobre cada uno de nosotros, ¿sí? En esa carta individual. La lectura de la carta astral realmente es un arte. Yo he visto a personas leer la carta astral con una maestría que es excepcional, ¿no? Entonces, se necesita realmente experiencia, profundizar en el tema para ver toda la información que hay en una carta astral, en una carta personalizada. Es una gran interrelación de un montón de elementos. Entonces, daros cuenta, por ejemplo, ya profundizaremos de esto en otro momento, pero en una carta natal se interrelacionan los 12 signos, los planetas, hay un ascendente, hay la situación del Sol que determina ese signo solar, hay la Luna, y en toda esa interrelación de elementos se van estructurando el carácter de la persona en los diferentes planos. Entonces,
Ahí, en esa carta astral, por ejemplo, que están todos esos elementos, es como que todos tenemos de todo. Todos tenemos esas 12 casas que son los diferentes aspectos de nuestra vida. Está la casa, por ejemplo, de la personalidad, está la casa del trabajo, la casa de la familia, la casa de la salud, la casa de la pareja, la casa del ámbito social, la casa de los proyectos, de los objetivos. Es decir, en esos espacios de nuestra vida están ahí, todos tenemos esas 12 casas. Esa distribución de esa banda, de ese círculo celeste, zodiacal, donde se estructuran esos espacios. Entonces, también están los 12 signos y todos tenemos los 12 signos. No es que en una carta astral desaparezca algún signo, todos están desplegados en ese círculo virtual. Y todos tenemos el despliegue de todos los planetas. Entonces, dependiendo de esas coordenadas, los planetas se sitúan en un signo determinado y en una casa determinada. Y eso determina también, eso estructura qué casas son más influyentes, cómo te afectan los signos, cuáles son más relevantes en ti, cuáles generan una mayor fuerza, una mayor influencia, cómo son la interrelación entre todos ellos, cómo se influyen, cómo se apoyan o cómo se resisten. Cómo, en definitiva, si hay complementariedad entre ellos, si no. Entonces, dependiendo de dónde están y cómo están situados, así conforman esa estructura, esa carta astral o natal, que es como el personaje con lo cual nos identificamos. Fijaros que la carta astral se fundamenta en tres elementos fundamentales, en tres elementos básicos. Uno es el signo solar, lo que ya conocemos, lo que ya muchas veces lo que llamamos el signo del horóscopo, ¿no? Naces en tal fecha y entonces puedes ser Acuario, puedes ser Leo, puedes ser Aries. Ese es el carácter un poco como intrínseco tuyo, ahí esa base, ese fundamento de base que está ahí y que tú te identificas mucho con ello, eso lo ves como algo muy relevante en ti. Luego está el ascendente, que es el signo que aparece por el horizonte justo en tu hora de nacimiento. Por eso es tan importante la hora de nacimiento, porque es la que determina el ascendente. Y el ascendente es uno de los pilares que construyen nuestra estructura psicológica. Al final, la carta astral lo que habla es de eso, de una estructura psicológica y emocional con la cual nos identificamos o posiblemente no acabemos de reconocer, pero que esas influencias están ahí. El ascendente determina mucho esa información y es el carácter del ascendente, que puede ser, por ejemplo, en ese momento, independientemente de si tu signo solar es Aries, el ascendente puede caer en Cáncer. Si es independiente, no tiene nada que ver. La multitud de combinaciones puede ser infinita. Entonces, pero el ascendente, teniendo en cuenta el signo que aflora por el horizonte, es el que determina las características con las que tú te expresas al mundo exterior. Es como ese personaje que la gente ve más de ti. El signo solar marca unas cualidades mucho más inherentes, más internas, más profundas de ti, que quizás llegan a verte personas más cercanas. El ascendente son cualidades que salen al exterior de una forma espontánea. Casi tú no te das cuenta, pero te expresas a través de esas cualidades del ascendente. Entonces, ahí muchas veces decimos, pues ostras, yo soy Acuario y no me parezco nada con aquel. O yo soy Piscis y es que no me reconozco con Piscis, o no me veo tanto de Piscis. O puedo decir, pues yo conozco 5 o 6 personas de Tauro y ninguna se parece, ¿no? Evidentemente,
porque el ascendente marca una gran diferencia en la manifestación de esas personas, independiente de todos los elementos que conforman el carácter de cada una de ellas. Entonces, el ascendente es fundamental para este elemento que es cómo nos mostramos, cómo nos expresamos al mundo. Otro de los pilares que determinan la lectura de una carta astral, por ejemplo, es la luna. La luna es el temperamento emocional, es decir, cómo vives tu mundo emocional, cómo expresas tus emociones, cómo se manifiestan tus emociones de forma espontánea y cómo las vives tú. Entonces, el mundo emocional puede ser desde esa luna, también puede estar completamente influenciado por un signo diferente. La luna puede estar ubicada en un signo de aire, como es un Acuario o en un Géminis, puede estar situado en un signo de fuego, como es Leo, como es Aries, y dependiendo del signo que lo afecta, pues las emociones se expresan de una forma o de otra. Y fijaros cómo ya tenemos aquí 3 parámetros, solo 3, de interrelación entre sí. Por eso una persona cuando dice, no, yo soy Tauro, pues no es que todo su mundo se mueva desde Tauro, es que el Tauro sale por un aspecto, el ascendente sale por otro, la luna y el mundo emocional sale desde otro ámbito, en relación a cómo están situados. Entonces puede haber un signo situado en un aspecto, el ascendente el otro, la luna el otro, y todos se interrelacionan entre sí. Entonces, la destreza de todo esto es empezar a generar puntos de conexión entre todos estos elementos que hacen que la persona se identifique con todas esas cualidades o las reconozca. ¿Sí? Porque a veces hay muchos ámbitos de nosotros que no conocemos. Y lo importante de la astrología, lo que nos aporta la carta astral, es conocimiento, es comprensión, es reconocer cómo nos movemos, qué impulsos aparecen ahí, impulsos que condicionan nuestra forma de funcionar, nuestra forma de reaccionar psíquica y emocionalmente. Si nos movemos a bases de impulsos, pues entonces nos llevan y nos arrastran. La astrología, la interpretación de la carta astral, es una vía de conocimiento, es una vía de reconocer nuestros patrones más básicos, más fundamentales, que están ahí, que se estructuran desde nuestro nacimiento y que van a condicionar toda nuestra existencia. Porque esas influencias, esos campos electromagnéticos que ya marcan nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos, están ahí constantemente gestando nuestro movimiento en la vida. Si no hay conciencia de ello, es fácil que esto nos arrastre. Si hay conciencia de ello, hay posibilidad, hay un gran abanico de posibilidades de cambiar estos parámetros, de cambiar estas dinámicas y utilizar toda esta información de una forma constructiva. Ese es el fin, en definitiva, de lo que es la lectura de la carta astral. El fin para ayudarnos a comprender nuestro funcionamiento a nivel interior, ¿no? Entonces, fijaros cómo hemos hablado desde esos... no he querido entrar demasiado en ámbitos un poco más técnicos, ¿no? De cómo se estructura de qué son las constelaciones, profundizar más en el tema del zodíaco, para no complicaros demasiado el tema, ¿no? Pero lo que sí me gustaría, sobre todo, profundizar es precisamente en esa estructura de la carta natal, que es lo que nos afecta de una forma como mucho más, como que habla mucho más de mí, ¿no? Fijaros que en una carta astral vuelven a aparecer
toda la situación de todos los planetas. Y dependiendo de dónde caen los planetas, de dónde se sitúan, pues entonces también hay aspectos de la vida que son más relevantes, que son más importantes, que mueven más energía que otros. Entonces puede haber un planeta o varios planetas situados en el ámbito de la casa laboral. Entonces para ti esa casa tendrá una influencia profundamente importante en tu vida, ¿no? El ámbito del trabajo, el ámbito laboral, puede que signifique que sea un elemento de sentimiento de realización, de sentirte que creces ahí. Puede que haya planetas donde estén más focalizados en la casa de la pareja o en la casa de la salud. Es decir, esas casas toman una especial relevancia desde el momento en que hay fuerzas energéticas a través de esos planetas que la dan intensidad, que la dan vida y que la dan presencia. Entonces, por eso los planetas, que todos aparecen en nuestra carta natal, si se interrelacionan entre sí porque están juntos, por ejemplo, tienen una gran influencia entre unos y otros. Si están separados entre sí, pues a veces no se tocan y unos funcionan de una forma independiente de otras. Pero fijaros cómo dentro de una carta astral todo se interrelaciona. Todo está unido, como un entramado de información donde hay que saber entender ese entramado para que la información que aflore a través de esa lectura sea lo más fidedigna, lo más cercana a lo que es la persona y le sirva, sea de utilidad. Mientras más fidedigna es esa información, más le servirá a la persona para entenderse, para comprenderse. Entonces, fijaros cómo la carta al final es una herramienta que, con una información, que lo fundamental es entender que no es algo cerrado, que no es algo estructurado. Decir, bueno, pues yo salgo o nazco con estas influencias de estas planetarias y ya estoy condicionado por elementos que posiblemente no sean positivos, que no sean favorables, otros mejor, otros más armónicos, otros desarmónicos. Esto, la astrología no se puede contemplar desde esta perspectiva, porque la astrología es un campo completamente abierto. La lectura de la carta natal es la apertura de una inmensidad de probabilidades. A través de la lectura de esta carta astral, lo que se identifica es el potencial que tiene la persona. Se identifica ese potencial con todas las cualidades, con los dones, con los talentos, con las destrezas, pero también se ve las resistencias, las tensiones, dónde aparecen los conflictos, por qué hay elementos donde generan perturbación, cómo hay planetas con una naturaleza muy diferente a otras y tienen que convivir entre ellos. Y todo eso genera resistencias. Entonces, a la persona se le ayuda a entender esas resistencias. Se le ayuda a entender cómo aparecen esas tensiones psíquicas o emocionales y a comprender muchas veces de dónde viene y cómo puede encontrar recursos para afrontar muchos de esos hábitos psicológicos y emocionales con los cuales convive y cree que no tiene solución, cree que es así y punto, y eso no tiene salida. Entonces, precisamente la astrología es lo que provee es de salidas. Es decir, es como cada planeta tiene todo un abanico de posibilidades de manifestación. Cada signo también tiene todo un abanico de posibilidades de expresión. Entonces,
tanto desde la expresión más básica, más burda o más elemental, hasta la expresión más elevada, más sublime, en ese abanico de posibilidades. Nosotros, con toda la influencia que ejercen los planetas y los signos en ese jeroglífico, ¿no?, de esa carta astral, cuando identificamos esa influencia, lo que de alguna forma nos provee es de, primero, saber en qué lugar estamos, saber dónde estamos situados en todo ese potencial que tenemos. Segundo, encontrar la vía para desarrollar ese potencial en toda su máximo esplendor, en toda su magnitud. Entonces, por poneros un ejemplo, un Aries o un Marte, que sí, cada planeta rige un signo. Entonces, un Marte, un Aries, en su grado más básico, en sus cualidades o forma de expresarse más elementales, puede ser muy egocéntrico, muy egoísta, puede ser demasiado impaciente, puede ser muy agresivo, puede ser muy duro y, sin embargo, en su grado más elevado de expresión, puede ser profundamente altruista, pues tiene un gran sentido de entrega, sobre todo cuando se refiere a nivel de amistad. Es uno de los signos y planetas que representan la fuerza de voluntad, la valentía, la motivación, la capacidad de acción, el impulso necesario y el fuego necesario para conseguir cosas en la vida. Entonces, fijaros cómo entre ambos extremos hay toda una manifestación de posibilidades, ¿no? Y así con cada uno de los signos y con cada uno de los planetas. Cuando nos abocamos a esa autoindagación, es interesante descubrirnos y darnos cuenta que dentro de que no es la astrología un campo cerrado, la interpretación de la carta astral nos da una cantidad de oportunidades, entonces lo que nos provee es precisamente de sacar todo el máximo de potencial y el proceso de nuestra existencia, después de todo, es un camino evolutivo. Desde esta perspectiva, como seres humanos, que representamos un personaje, que tenemos una identidad. ¿Es la identidad del yo? Sí, es la identidad del yo. La astrología habla del personaje, pero fijaros que en esta interpretación de la carta astral siempre nos sitúa también en un lugar que hemos de tener claro. El personaje o la personalidad con la cual, con todas sus cualidades, todas sus excelencias y todas sus virtudes, pero también sus defectos, entre comillas, no deja de ser esa estructura psicológica y emocional de un yo, con el cual nos identificamos. Entonces, la lectura de la carta astral nos da conciencia y comprensión de cómo se fundamenta ese yo. Pero también nos da perspectiva de que, en esencia, nosotros somos mucho más allá que ese yo, somos algo más que esa estructura psicológica y emocional. Lo que es evidente es que si no identificamos y no desarrollamos en todo su potencial este yo, esta estructura psicológica y emocional con la cual nos identificamos, y utilizamos la herramienta de la astrología para encontrar ese camino de evolución, de crecimiento y sacar el máximo de potencial, tampoco podremos trascenderlo. Tampoco podremos disolver el yo y sintonizar con ámbitos de nuestra existencia que está mucho más allá, que es la naturaleza del ser. Por eso, la astrología, la experiencia de la lectura de la carta astral, toda la información que nos dan, el tema de los zodíacos o del horóscopo, como lo queramos llamar, es una información de autoindagación.
A través de la astrología, a través del horóscopo, es como mostrar todo ese potencial con el cual venimos a esta vida. Desde que nacemos, fijaros lo curioso, que la hora de nacimiento, ¿sí?, tiene que ser en el momento del primer suspiro, es decir, en el momento en que naces a la vida. Esa es la hora correcta y adecuada de nacimiento. Si bien es cierto que la exactitud en los ubicación de los planetas, de las constelaciones, de los movimientos, hay pequeñas variaciones a lo largo de los años, ¿no? Hay algunos que tienen una exactitud muy fiable, como por ejemplo el movimiento del Sol 365 días, pero hay movimientos, por ejemplo, de las constelaciones en ese círculo zodiacal que tiene un movimiento muy lento, pero que está. Entonces, todo se mueve desde un ámbito simbólico, pero con mucha proximidad. Y entonces la hora de nacimiento se ha de buscar en ese primer aliento de vida, porque es el momento en el que mejor se sintoniza con las fuerzas astrales que en ese momento están influyendo. Se puede hacer cartas astrales aproximativas, mirando, estudiando la posición de los planetas cuando no se tiene estos datos, pero indudablemente se necesita personas muy diestras en el estudio de todo esto para refinar y conformar ese dato lo más exacto posible y que el mapa que se gesta de la ubicación de todos esos planetas sea también el más exacto y que la información que aflora, que aparece ahí, sea la más fiable, ¿no? Entonces, decíamos que esa información que está ahí es como el punto de partida. Es como el código, es como un código genético, solo que un código energético, donde está ese impulso, esa primera impronta. Y desde ahí todo se va desarrollando. Y fijaros que también se va desarrollando pues en relación a la propia madurez de la persona. Es decir, mientras más información tiene la persona de todos estos procesos, más puede crecer, afrontar, trascender situaciones, modificar formas y comportamientos, hábitos que se ha ido estructurando a lo largo del tiempo. Entonces, la propia madurez de la persona permite que se promuevan estos cambios. La información que da los planetas, signos, en todos esos elementos del ascendente, del signo solar, de la luna, y esa estructura general de la carta astral genera esas tendencias. Pero independientemente de eso, la propia madurez de la persona es la que mueve esos elementos, es la que utiliza esos elementos en favor de cambios o en favor de trascender cosas o en favor de ese crecimiento interior. Y desde esa perspectiva, pues se dice que el horóscopo es como esto es una comparativa que es muy útil, ¿no?, para entender esto. Se dice que el horóscopo es como una obra que hay que interpretar, ¿sí? Una obra que cada uno de nosotros podemos decidir en gran medida si es un drama o es una comedia, porque puede haber elementos en nuestra carta que generen muchas dificultades, pero esas dificultades también son oportunidades de trascendencia, oportunidades de crecer, oportunidades de evolucionar. Por eso también se dice que en las personas grandes,
personajes de la historia, de la vida, han tenido cartas astrales muy complicadas, muy conflictivas, con relaciones entre planetas que generaban muchas tensiones psicológicas y muchas crisis y circunstancias de verdadero conflicto. Sin embargo, cartas astrales donde todo parecía armonioso, fluido, pues no permite poner a la persona en situaciones de evolución, en oportunidades de crecer y trascender cosas. Por eso a veces las cartas que aparentemente se ven muy complejas, muy conflictivas, son oportunidades de cambio. Son cartas de personas que tienen un potencial ahí profundamente fuerte y la vida le da la oportunidad a través de esas influencias planetarias para trascender circunstancias en la vida, experiencias de vida y crecer en ese proceso evolutivo. Decíamos que en esa obra de la vida, ¿no? Dependiendo de cómo te la tomes, puede ser eso, o como una comedia o un drama. Ahí la elección está en algo personal de cada uno. En la madurez que decíamos antes, si tienes una visión madura de las cosas, puedes que todos esos conflictos los relativices, entonces no se haga un drama, se haga una comedia. Y si no, se convierta en algo realmente pues trágico, ¿no? Y ahí es donde la madurez de la persona puede emplear toda esta información como herramientas positivas para esa maduración interior. Luego se dice que los planetas son como los actores, ¿no? Entonces, como tenemos todos los planetas, es decir, Marte, el guerrero, Venus, la dama del amor, Júpiter, el filósofo, cada uno de estos planetas con sus cualidades tiene una naturaleza y está ahí, y esas cualidades están en todos nosotros, solo que cada uno de nosotros representa, tiene más fuerza uno u otros, dependiendo de la situación en esa carta astral. Por eso es interesante si en mí domina más el guerrero, o domina más el filósofo, o domina más el artista, o el intelectual, ¿sí? Entonces, todos están en mí, pero cada uno de ellos influye de una forma determinada. Pero como todos están en esa carta astral, cada uno, dependiendo del ámbito de la vida, está ahí y se mueve en esos actores, ¿no? Cómo se mueven en cada sector de tu vida. Quizás en el ámbito laboral aparece más tu parte intelectual, quizás a nivel de familia aparece más tu ámbito emocional y sensitivo. ¿Cómo está todo eso ahí distribuido? El signo es el papel que representamos. Es decir, hay un planeta en un signo. Un planeta con unas cualidades y representa un papel que es el signo con sus propias cualidades. Entonces, el planeta, que es guerrero, por ejemplo, Marte, está en un signo que es, por ejemplo, Libra, ¿sí? Entonces, un guerrero como Marte en un signo de Libra que le gusta la armonía y la paz, no es un papel muy favorable, es un papel que tiene que desempeñar. Entonces, fijaros, aquí está un poquito los elementos que decíamos antes, ¿no? Cómo a veces chocan, cómo a veces son pruebas, cómo afrontar estas situaciones, con qué inteligencia nos movemos desde ámbitos aparentemente opuestos y generar la destreza de movernos y adaptarnos a circunstancias. Entonces, un planeta con sus características se mueven en esas escenas con un papel determinado. Y decíamos escenas, pues sí, ahí son las casas. Las casas es el escenario de la vida, entonces el escenario de la familia, el escenario laboral, el escenario de nuestro mundo interior, el escenario social, el escenario de nuestra inteligencia analítica, de nuestra comunicación. Es decir, los diferentes escenarios de la vida, cómo se mueven estos personajes y con qué papel se mueven y se interpretan.
y los aspectos, es decir, cómo se interrelacionan cada planeta entre sí. Puede que se junten dos personajes que no se llevan bien, puede que se junten dos personajes que son armoniosos y van al unísono, con lo cual se apoyan unos a otros. Fijaros en esa interrelación entre tantos ámbitos, como la carta natal es compleja y a la vez tan interesante, ¿no? Tan en su propia complejidad, la cantidad de información rica que puede generar para una persona, ¿no? Y es una información que yo siempre lo explico como a modo de capas, ¿no? Como una cebolla. Hay información de esa persona psíquica, emocional, que está en un núcleo muy profundo, muy interno, que es el ámbito que donde solo lo conoce uno mismo. Pueden estar ahí lo que tú no quieres que comunicar, lo que es muy íntimo de ti, lo que pueden estar ahí tus miedos, tus incertidumbres, tus angustias, es ese sector, es esa parcela de ti que solamente la conoces tú o posiblemente es inconsciente, porque la carta natal da información de ámbitos del inconsciente que te afectan, que te condicionan, que mueven tu mundo consciente y sin embargo no sabes de dónde viene. Por eso la lectura de una carta astral es tan interesante porque te da información de ese ámbito. Y luego las diferentes capas más externas, una capa más externa que es la que conoce tu ámbito más cercano, familiares, amigos íntimos, otra capa más externa que conocen gente que te rodea, una capa, la más exterior, por ejemplo, el mundo social, ese personaje con el que tú te muestras y que desde ahí pues está determinado por elementos que tú quieres exponer y que quieres que vean de ti. Como ves, hay mucha información y dentro de toda esa información que conforman nuestra forma de funcionar, convivimos con ello. Mientras más comprensión tenemos de todo ello, mejor podemos utilizar ese potencial y todas esas herramientas. Y mejor también podemos interrelacionarnos con el mundo desde una forma mucho más efectiva, mucho más inteligente, mucho más adecuada también y mucho más segura. Segura en el ámbito que nos da estabilidad, nos da confianza. A partir de ahí se abre todo un mundo de posibilidades en nuestra vida cotidiana. Muy bien, vamos a dejarlo aquí. Como veis, hay mucha información. Ha sido un poquito pinceladas desde un ámbito, desde otro, para que tengáis idea de lo que es la astrología, de dónde viene, de lo que es una carta astral. Y en otras sesiones podemos profundizar un poco más sobre lo que es la carta astral y de alguna manera cómo nos afecta. Gracias a todos, gracias por estar ahí. Adiós.